la clase de hoy vamos a ver el cierre del proceso contable, para lo cual vamos a valernos de un elemento que es un papel de trabajo, es decir, no tiene ninguna legislación que lo regule y cada uno o cada profesional lo hace y lo diseña como le parece. Esto se llama hoja de trabajo. El sistema de información contable necesita de un sistema de control de todas las registraciones que realiza, tanto de las registraciones inmediatas como de las diferidas que se van realizando a través del ejercicio económico. Este modo de control, este sistema de control, está formado por una serie de controles que son extracontables. Esto es, no tienen que ver con la registración directamente, ni tiene que ver con la legislación. Tiene que ver con controles que de algún modo alimentan la posibilidad que la contabilidad muestre la realidad económica, patrimonial y financiera del ente. A partir de esta herramienta es que el sistema de información contable va a poder partir o proceder a realizar las correcciones necesarias cuando veamos que la realidad económica, patrimonial y financiera no es la reflejada en los estados contables. De este modo, una vez que yo pueda realizar estos controles que se pueden hacer periódicamente, según lo considere la empresa, es que esta herramienta de trabajo, que es un papel de trabajo, que nosotros vamos a llamar hoja de trabajo, está integrada por 3 sectores. El balance de comprobación de sumas y saldos, ajustes y saldos ajustados, y clasificación de las cuentas según su naturaleza. La gráfica de los estados contables que nosotros vamos a después tener como elemento de exposición va a estar basada a través de las últimas 4 columnas de esta hoja de trabajo. Los primeros pares de columnas va a estar dado por el balance de sumas y saldos, que ya lo vimos. Luego vamos a tener otro juego de columnas que va a estar dado por los ajustes que surgen como consecuencia de la necesidad de ajustar estos saldos que tenemos reflejados en nuestra contabilidad porque no muestran la realidad económica, patrimonial o financiera, y sumando o haciendo una suma aritmética entre los saldos y los ajustes, vamos a llegar a los saldos ajustados. Este par de columnas va a abrirse para clasificar a las cuentas en función de su naturaleza. Es decir, vamos a tener que tener muy en claro cuál es la clasificación de las cuentas según su naturaleza. Y las clasificaremos en 3 pares de columnas, según hablemos de cuentas patrimoniales, que se abrirán en cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, en cuentas de resultado positivo y negativo, y en caso de necesidad, tendremos las cuentas de orden. Después vamos a volver a esta gráfica para que ustedes lo vean específicamente. Cuando hablemos del balance de comprobación de sumas y saldos, que dijimos que estaba formado por 2 pares de columnas, una las sumas y otro los saldos, solamente permite un control de tipo aritmético de las registraciones desde el inicio al cierre del ejercicio, estableciendo o confirmando que existe o se ha cumplido la partida doble.
Es decir, en realidad, si ustedes lo analizan un poco, el balance de comprobación y sumas y saldos no es otra cosa que el vuelco del mayor de 3 entradas. Si ustedes ven, acá sería el número de la cuenta, acá por qué se debita y acá por qué se acredita, y en lugar de tener una sola cuenta o una sola columna para el deudor o acreedor, tenemos dos, y lo vamos a pasar a cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Bien. sí. El segundo cuarteto de columnas, por decirlo así, son los ajustes y saldos. Este grupo de columnas lo que hace es analizar previamente el saldo que nos dio el balance de sumas y saldos y ver si en realidad esos saldos, que no son otra cosa que el vuelco de los saldos del mayor, representa la situación real que tiene el ente en un momento determinado. De no ser así, es necesario ajustarlos, corregir los errores que hubieron o, en el caso de haber omitido en su totalidad un asiento contable, también registrarlo. Cuando hablamos de los ajustes, debe haber saldos ajustados deudor-acreedor, al igual que en el balance de comprobación de sumas y saldos, debemos tener el cuidado de que ambas columnas debe y haber, deudor y acreedor, deben dar iguales, ya que obviamente tenemos la necesidad de cumplir con qué cosa. Con la igualdad patrimonial contable. Igualdad. ¿Con la igualdad o con qué? Con la partida doble, ¿sí? Debemos cumplir con la partida doble. Todo lo que se debita tiene que ser acreditado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Vamos a ver ahora algunos de los ejemplos que cada rubro, realidad, el saldo que refleja el mayor es real, es decir, refleja lo que efectivamente tengo, ya sea en bienes, en derechos u en obligaciones. Uno de los controles que se puede hacer es el arqueo o recuento físico. Este control consiste en verificar que el saldo del mayor representa realmente la existencia que tenemos. Es decir, si yo digo que en caja tengo 3.000 pesos, tengo que contar en la caja físicamente 3.000 pesos. Si tengo algún otro elemento, un vale, una factura, un billete dañado, tengo que generar un ajuste, ¿para qué? Para que ese saldo del mayor de caja muestre la realidad económica y patrimonial del ente. Este procedimiento de arqueo lo puedo usar en caja o fondo fijo. Recuerden siempre que cuando hablemos de caja o fondo fijo, estamos hablando de uno u otro. En general no conviven. ¿Por qué? Porque la función, porque la tarea de caja se reemplaza con el fondo fijo, con la cuenta recaudaciones a depositar y con la cuenta banco en este caso. O sea, la función de caja, que es recibir dinero, lo voy a tener reflejado en recaudaciones a depositar. Y la función de pago que hace caja, la voy a abrir en pagos menores que se van a hacer con fondo fijo y pagos mayores que lo voy a hacer con recaudaciones, con cheques directamente. También, obviamente, como un elemento de control,
puedo aplicarlo a la cuenta recaudaciones a depositar, aunque, como criterio general, la cuenta recaudaciones a depositar tiende a cero. Es decir, puede ser que el último día del año me haya quedado algo que no haya podido ir a depositar. Pero en general, la cuenta recaudaciones a depositar, ya lo vimos, se trata que tenga un saldo cero, ¿para qué? Para que al fin del día se deposite el 100% de lo existente como consecuencia de ingresos que se produjeron en el ente. Otro de los rubros que puede llegar a utilizarse este control es documentos a cobrar. ¿Y por qué documentos a cobrar y no documentos a pagar? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué no puse documentos a cobrar / documentos a pagar? Bueno, documentos a cobrar debe ser porque no tenemos tampoco la seguridad si esos se van a hacer efectivos o no, si se van No, a lo que estoy cumplir o haciendo, no. Gladys, lo que estoy haciendo es el recuento físico. Estoy contando, digo, tengo 100.000 pesos en documentos a cobrar. Ah, sí, tengo 100.000 pesos en documentos a cobrar. No estoy viendo la probabilidad, eso es otro paso. Y la probabilidad de un documento a cobrar es mucho más certera que de un cliente, ¿sí? Pero ¿por qué puse documentos a cobrar y no puse documentos a cobrar / documentos a pagar? Porque son diferentes las cuentas ahí. O Sí, no, sea, son diferentes, pero también son diferentes Porque caja y fondo fijo y lo puse con el mismo concepto. Porque los una documentos a nueva cobrar obligación, los tenés en caja como si fuese plata, pero no lo son hasta el momento que vos no los cobres. O sea, no tenés la seguridad todavía, pero son un documento que genera algo a favor del ente. ¿O Ajá, no? ¿y el documento a pagar? Y el documento a pagar y no, el documento vos tenés que sacar plata. No sé. No, pero acá no estamos hablando de sacar o poner. Estamos hablando que estamos haciendo el recuento físico. Porque yo no sé, calculo que no los tenés en caja. ¿Quién los tiene? El documento a cobrar tampoco está en caja. Está en la caja de seguridad, está en un cajón. No los tengo en la caja como caja, concepto de caja, concepto de liquidez para cancelar cualquier deuda. Caja es en una caja cualquiera, en una caja de zapatos. Los tengo en tenencia, no en caja. ¿Está claro, Jamín? ¿es por el saldo entonces? ¿Porque uno se debita y el otro se acredita? ¿O porque No, no uno es tiene un nada que derecho? ver, porque otra vez estoy hablando que los estoy contando. Digo, en el saldo del mayor de documentos a cobrar tengo 100.000 pesos. Entonces voy y veo los documentos a cobrar y digo, ah, sí, tengo uno de 10.000, otro de 80, uno de 5 y otro de 5. Llego a los 100.000 pesos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué el arqueo o recuento físico puedo utilizarlo en documento a cobrar y no lo puse / documento a pagar? ¿Qué dice el documento a cobrar? Lo hemos visto ya. Profe, ¿se me escucha? Hola. Sí, no sé quién habla, pero sí. Melanie. Sí, Melanie, decime. No es porque el documento a pagar no está en posesión nuestra, sino del ente al que le vamos a abonar el documento. Exactamente. El documento a cobrar lo tengo yo físicamente y el documento a pagar lo tiene un tercero porque dice, pagaré al señor fulano del tal la suma de tantos pesos y yo lo firmo. Y ese señor es el que tiene el documento. Entonces yo no puedo hacer un recuento físico de algo que no tengo. Hago el recuento físico de algo que tengo, el documento a cobrar. A mí me van a decir, pagaré a Silvia Corti la suma de 10.000 pesos a los 30 días de firmado el presente. ¿Quién tiene el documento? Yo. ¿Por qué? Porque voy a la persona que me lo firmó y le voy a decir, che, me tenés que pagar el documento. Ah, ¿no lo querés pagar? Bueno, entonces voy y lo ejecuto. Pero el documento a pagar lo tiene el tercero. Por eso solamente puedo hacer el arqueo o recuento físico de documentos a cobrar. Yo puedo hacer recuento físico de lo que tengo, de lo que no tengo no lo puedo contar. ¿Está claro? ¿Sí?
Sí, está bien, sí. Está Bien, bien. otro elemento u otro modo de control, otro rubro, mejor dicho, al cual le puedo también aplicar el recuento físico o arqueo, ¿qué se le ocurre que puede ser? El tema de mercadería. Los bienes de cambio en general. Los bienes de cambio es indispensable que yo al cierre del ejercicio analice si el saldo de mercaderías es el real. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con sistema de inventario periódico es indispensable, porque es el elemento que necesito, el recuento físico, para poder sacar el costo de la mercadería vendida. Y si estoy trabajando con inventario permanente, también es necesario que haga el recuento físico de la mercadería para poder determinar si existieron faltantes o sobrantes. ¿Sí? ¿Qué otro rubro se les ocurre que puede llegar a poderse usar como medio de control el recuento físico? Bienes de uso. Los bienes de uso. Recuento y hago el inventario de todos los bienes de uso y una vez que lo terminé, controlo con el mayor de bienes de uso, abierto obviamente, instalaciones, muebles y útiles, maquinarias, puede llegar a ser rodados, inmuebles, los bienes de uso que tenga. Otro rubro que también se vale de este elemento como medio de control son las inversiones. Yo puedo controlar, hacer un recuento de las inversiones, o sea, de los títulos públicos, de las acciones, de si también estoy hablando de inversiones permanentes, de inmuebles. Y en este caso lo que voy a tener es el título, quizás no tenga el título real, o sea, quizás no tenga la acción, pero tengo los comprobantes que emitió mi agente de bolsa para poder determinar cuáles son las inversiones que tengo al cierre del ejercicio. Y por último, también voy a poder hacer un arqueo o un recuento físico de aquellos títulos representativos de derechos, como son las marcas y las patentes. Esto sería uno de los controles que yo voy a hacer cuando llegué a terminar el balance de comprobación de sumas y saldos para verificar el saldo de los distintos rubros, como caja y bancos, alguna parte de créditos, bienes de cambio, bienes de uso, inversiones, títulos públicos. Otro elemento de control que puedo llegar a utilizar es la conciliación bancaria. Y obviamente todos ustedes saben que la conciliación bancaria la voy a usar con qué cuenta específicamente. Con bancos. Con Banco, banco. cuenta corriente. Con banco, cuenta corriente, también lo podría hacer con banco, caja de ahorro, si tuviera alguna caja de ahorro. Ustedes saben que el proceso que se realiza o para el cual se utiliza la conciliación bancaria son las cuentas bancarias, ya sea banco cuenta corriente o banco caja de ahorro. Y lo que voy a hacer, que ya lo vimos, es cotejar las anotaciones que tengo en el estado o cartilla bancaria o resumen bancario contra lo que tengo en mi mayor o en el libro bancos. Entonces, una vez que realice la conciliación bancaria, voy a poder determinar si existen diferencias y si estas diferencias que existen son temporarias o definitivas. Es decir, si estamos hablando de diferencias de tiempo, como eran los ejemplos cuando yo de pronto había hecho un depósito el último día del mes, a 72 horas, o cuando había entregado un cheque que aún no estaba vencido, todas esas eran diferencias de tiempo, diferencias que yo las volcaba en la conciliación bancaria, pero no las registraba.
o que el banco hubiese cometido un error porque me depositó o me quitó algo que no correspondía. Me cobró una comisión que no correspondía o me depositó un cheque que no correspondía. En cambio, las diferencias que aparezcan entre el resumen bancario y el libro mayor, que no sean diferencias de tiempo, que sean diferencias reales, sí van a merecer un ajuste contable. ¿Y cuáles son esas diferencias? Y bueno, puede suceder que se haya vencido un cheque y yo no lo haya tomado en cuenta. Puede ser que por una determinada situación, un depósito que hice fue rechazado. Puede suceder que el banco me haya cobrado comisiones y gastos bancarios y yo no las hubiese registrado. O en el caso de la caja de ahorro, que me haya cargado intereses ganados y yo tampoco los hubiese registrado. Todo eso va a generar un ajuste para llegar a lograr que el saldo de la cuenta corriente bancaria o el saldo de la cuenta caja de ahorro sea real. Simplemente no coincide con la cartilla bancaria por diferencias de tiempo, diferencias que con el transcurso del tiempo van a desaparecer. Otro modo de controlar los saldos y con la realidad es la circularización. La circularización se usa para cuentas por cobrar y cuentas por pagar no documentadas. Es decir, es la posibilidad que tengo yo de consultar a mi acreedor o a mi deudor con respecto a los saldos que él tiene registrados. Esta circularización puede ser de dos tipos: ciega o positiva. Una circularización ciega es cuando yo le escribo una carta, porque se hace por carta, al proveedor o al cliente y le digo que me informe cuál es el saldo de mi deuda o mi derecho al 31/12, por ejemplo. Eso sería una circularización ciega. Una circularización positiva es cuando yo pongo el saldo que tengo y le pido al proveedor o al acreedor que confirme dicho monto. También hay quien dice que la circularización positiva es aquella que, si yo le doy un saldo y ese saldo coincide, el proveedor o el cliente no me debe contestar. Pero esto trae problemas, porque a veces el proveedor se pierde con los mails que le mandamos y se hace por mail o con la carta, no la contesta. Entonces, lo que se pide es que siempre conteste. Si es correcto y si no es correcto, ¿cuál es el saldo de la deuda o de la obligación que yo tengo en determinado momento, que en este caso es el cierre del ejercicio? Espérenme un segundo que voy a bajar un poco la persiana porque me está dando justo en la cara el sol y no veo nada. Esto es como televisión verdad, esto va a quedar grabado en la filmación. Bueno, existen distintos ajustes a practicar una vez que yo tengo el saldo sacado por este balance de comprobación de sumas y saldos. Existen ajustes para corregir errores u omisiones, y en este caso, en general, este ajuste surge como consecuencia de los arqueos, de la conciliación bancaria, de la circularización con los deudores y los acreedores. Existen ajustes necesarios para reflejar devengamientos mensuales, como puede ser en el caso de intereses no devengados de documentos a cobrar o a pagar, o
de intereses pagados por adelantado, o aquellos devengamientos que hago deliberadamente al cierre del ejercicio, como por ejemplo puede llegar a ser el devengamiento que hago del costo de la mercadería vendida. O puede llegar también a suceder que tenga devengamientos por gastos que llegaron y que aún no han sido pagados. Como por ejemplo, si los últimos días del mes llegan los gastos o del año, llegan los gastos de luz, gas, teléfono, internet, bueno, yo los puedo devengar. Otro tipo de ajustes son aquellos que surgen como consecuencia de la necesidad de reflejar hechos contingentes, es decir, hechos que tengo una cierta certeza de que se produzcan, que si se producen me van a traer una carga para este ejercicio, pero en realidad no tengo la certeza. Pero debo castigar a este ejercicio porque de producirse el error que generaron o la pérdida que generaron es consecuencia de un hecho que yo realicé en este ejercicio, como puede ser la constitución de previsiones, ya sea activas como pasivas, es decir, constituir previsiones para juicios pendientes, cuando ya tengo casi la certeza de que la sentencia me va a ser desfavorable, previsión para despidos, cuando tengo la gran, digamos, tengo no la certeza, pero sí la experiencia hace que se van a producir despidos en este ejercicio. O, por ejemplo, la recepción de mercaderías en consignación, acá está mal puesto, porque es la entrega, es la recepción de mercaderías en consignación, cuando recibo mercaderías y necesariamente tengo que mostrar la contingencia de que esa mercadería puede ser robada, rota, perdida, entonces debo reflejar estos ajustes. Una vez que yo realicé todos los ajustes en el libro mayor y los paso al diario, o sea, hice los asuntos en el diario y los pasé al mayor, voy a hacer lo mismo en la segunda grupo de columnas. En esta columna, en la hoja de trabajo, esto lo voy a volcar en este sector. ¿Sí? O sea, acá voy a poner los ajustes y acá voy a sacar los saldos ajustados. Supónganse, yo tengo la cuenta caja que tiene un saldo de 1.000 y me doy cuenta que tengo 10 pesos de moneda rota. Entonces voy a hacer un ajuste que va a ser billetes dañados contra caja, 10 pesos en el haber. Voy a hacer 100 menos 10, el saldo ajustado es 90. Es decir, si yo ahora hiciera el recuento físico, efectivamente tengo que tener en equivalente en pesos en 90. ¿Sí? Hay un criterio que dice que en esta columna de cuentas debo volcar el 100% del plan de cuentas. Hay otras personas que dicen que no, que solamente voy a volcar las cuentas que tienen saldo o movimiento a lo largo del ejercicio económico y de ser necesario, a continuación voy a ir agregando las cuentas que surgen como consecuencia de los ajustes. Por lo tanto, una vez pasados todos los ajustes que registré en el diario y llegado a los nuevos valores de los saldos ajustados, que deben coincidir con los mayores, después de los ajustes, voy a utilizar las últimas 4 o 6 columnas, según correspondan, para la clasificación de las cuentas por su naturaleza. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Bien, entonces,
volvemos hasta donde habíamos llegado, ya habíamos hecho los distintos ajustes a practicar, esos ajustes por errores u omisiones, para reflejar devengamientos y para reflejar hechos contingentes, son los que van a aparecer en esas columnas, y vamos a clasificar las cuentas por su naturaleza. Lo importante es tener en claro que la clasificación es por su naturaleza y no por su saldo. Por lo tanto, yo voy a decir, si estoy hablando de una cuenta como puede ser caja, ¿cuál va a ser la naturaleza? Patrimonial, el activo. Activo. Patrimonial del activo. La voy a poner en la columna del activo. Ahora, si tengo proveedores, ¿dónde la voy a poner? ¿En qué columna? En las patrimoniales, El pasivo. pero el pasivo. Pasivo. Si tengo ventas, ¿dónde la voy a poner? En las de resultados, positivo. Ganancias. ¿Resultado qué? Positivo. Venta. Positivo. Si tengo mercaderías recibidas en consignación, ¿dónde la voy a poner? En las cuentas de orden. En las cuentas de orden, que va a ser una tercer par de columnas. Ahora, si tengo la cuenta previsión para deudores incobrables, ¿dónde la van a poner? En saldos ajustados, ¿dónde va a estar la cuenta previsión para deudores incobrables? En el, Una pasa, pero no me acuerdo. Pero en saldos ajustados, ¿dónde va a estar? Negativo. Saldos ajustados. ¿Cómo se clasifican los saldos? se acreditan. No, no se acreditan los saldos. No, ¿Cómo no, se la clasifican los previsión. saldos? ¿Cómo se clasifican los saldos? Deudor y acreedor. Deudor y Deudor acreedor. y acreedor. Entonces, la previsión para deudores incobrables, ¿en qué lugar de los saldos lo van a poner? Acreedor. En el Acreedor, muy bien. Ahora, por su naturaleza, ¿en qué columna la van a poner a la previsión para deudores incobrables? En el haber. No hay haber naturaleza. Yo Pasivo. no conozco ninguna naturaleza que se llame haber. Es el Las cuentas activo. no se clasifican por No, el no, haber, por el deber, por el subir, ni por el bajar. Por cómo se clasifican las cuentas según su naturaleza. Saldo deudor o acreedor. No. Acreedor. Activo, No sé, pasivo. no sé. A ver, chicos, a ver si me entienden. Clasificación de cuentas por su naturaleza. Clasificación por su naturaleza. ¿Cómo se clasifican las cuentas según su naturaleza? Activo, pasivo. Patrimoniales, de resultado, Patrimoniales. de orden, de resultado y de orden. Muy bien. Ahora, dentro de las patrimoniales, ¿cómo se pueden clasificar? Subclasificar. Activo y pasivo. ¿Solamente? Y patrimonio neto. Y patrimonio neto. Muy bien. Según el resultado, ¿cómo se pueden clasificar? El resultado negativo y positivo. Bien. Ahora, vuelvo a preguntar y escuchen la pregunta. ¿Dónde pongo en clasificación por su naturaleza a la cuenta previsión para deudores incobrables? En cuentas patrimoniales. ¿Cuáles? De todas. El activo. De activo. ¿Pero cómo? Con saldo acreedor. Saldo acreedor. ¿Cómo? Es una cuenta, esto es una columna, es un número. ¿Cómo lo tengo que poner? Negativo. Negativo, restando, no es negativo, es restando. ¿Sí? Entonces, las cuentas, cuando las tengo que
clasificar por su naturaleza serán patrimoniales activas, que tienen saldo deudor, van sumando en la columna patrimonial activa. Si es una patrimonial activa de saldo acreedor, va a ir en el activo restando. Si estamos hablando de una cuenta patrimonial del pasivo con saldo deudor, como pueden ser intereses no devengados, documentos a pagar, va a estar en el pasivo restando. La clasifico por su naturaleza y le pongo el signo más o el signo menos según sea el saldo. ¿Está claro esto? ¿Quedó claro? Lo repite de vuelta, profe, no lo entendí, perdón. Sí. Cuando vos llegás a los saldos ajustados, vos decís el saldo es acreedor, el saldo es deudor, no tenés otra opción. Las últimas 6 columnas lo que hace es clasificar a las cuentas por su naturaleza. Por su naturaleza. Entonces, vas a tener una columna donde vas a poner todas las cuentas de activo, vas a tener una columna donde vas a tener todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto. Después de las cuentas de resultados vas a tener una columna que sea todas las cuentas de resultado negativo, todas las cuentas de resultado positivo, y las últimas 2 columnas, si es que existe, vas a tener cuentas de orden activas y cuentas de orden pasiva. ¿Hasta ahí me seguiste? Perfecto. Tomás. Sí, sí. Bien. Pero acá yo estoy hablando de naturaleza, no estoy hablando de saldo. Entonces, en la columna del activo, porque es una cuenta patrimonial del activo, voy a sumar todas las cuentas patrimoniales activas que tengan saldo deudor. Y voy a restar en esa misma columna, porque su naturaleza es activa, todas las cuentas activas que tengan saldo acreedor. En el caso de las cuentas pasivas, pasa exactamente igual. Voy a tener en esa columna todas cuentas pasivas. Van a sumar todas las cuentas pasivas que tengan saldo acreedor y voy a restar todas las cuentas pasivas que tengan saldo deudor, porque estoy clasificando las cuentas por su naturaleza y no por su saldo. ¿Está claro? Supónganse que en el caso de X situación, el resultado acumulado, que es una cuenta de qué naturaleza. Resultado positivo. No, el resultado acumulado es una cuenta de qué naturaleza. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio neto, está bien. Si el patrimonio neto tiene normalmente saldo o debe tener saldo acreedor, y el resultado acumulado es el acumulado de ganancias, va a ir sumando. Ahora, si el resultado no asignado me dio acumulativamente pérdida, va a ir restando al pasivo. En este caso, al pasivo propio me refiero, ¿no? Al patrimonio neto. ¿Por qué? Es una cuenta patrimonial del patrimonio neto que tiene saldo deudor en lugar de acreedor. Entonces, las cuentas, cuando las clasifico según su naturaleza, las pongo en la columna que corresponden según la naturaleza y las sumaré o restaré según el saldo que tengan. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entendió? ¿Tomás? No, lo entendí bastante bien, profe, antes porque lo había explicado muy rápido, ahora sí lo entendí bastante bien. Bien, igual ahora después vamos a hacer un caso práctico, chiquitito, para que lo vean. Dale, Entonces, la clasificación de los saldos según su naturaleza, esto se da en las últimas 4 o 6 columnas, según existan o no cuentas de orden. Vamos a tener las cuentas patrimoniales, vamos a tener que se van a abrir en cuentas de activo, una columna y otra columna que va a ser pasivo y patrimonio neto, en cuentas de resultado positivo y negativo, y en cuentas de orden en el caso de existir. Es decir, puede suceder que un ente no tenga
cuentas de orden, no trabaje o no haya trabajado con cuentas de orden, entonces estas últimas dos columnas no es necesario que las tengan, si no van a tener, si no están ni siquiera en el plan de cuentas. Para terminar con el cierre del proceso contable, vamos a realizar el asiento de refundición o de cierre de cuentas de resultado. Este asiento de refundición o de cierre de cuentas de resultado es obligatorio. Voy a cancelar la totalidad de las cuentas de resultado, porque ustedes saben que las cuentas de resultado nacen y mueren en el mismo ejercicio, y la diferencia entre unas y otras va a dar lugar a una cuenta patrimonial del patrimonio neto que se va a llamar resultado del ejercicio, que tendrá saldo acreedor, si las cuentas de resultado positivo superan a la sumatoria de las cuentas de resultado negativo, o que tendrá saldo deudor, y en cuyo caso irá restando a la cuenta patrimonial del patrimonio neto, o sea, a la columna patrimonial del patrimonio neto, porque las cuentas de resultado negativo superan a las cuentas de resultado positivo. ¿Cómo hacemos este asiento de refundición? Vamos a debitar todas las cuentas de resultado positivo y vamos a acreditar todas las cuentas de resultado negativo. La diferencia necesaria para balancear y cumplir con la partida doble va a ser la cuenta resultado del ejercicio, que la voy a poner en el haber, si las cuentas de resultado positivo son superiores, o las voy a poner en el debe, si las cuentas de resultado negativo son superiores. Lo que tienen que tener bien en claro es que esta cancelación de cuentas de resultado trae como nacimiento una cuenta patrimonial del patrimonio neto. Una cuenta que va a aparecer para balancear la igualdad entre las cuentas activas con las cuentas pasivas y de patrimonio neto. Y balancear también la diferencia entre las cuentas de resultado positivo y las de resultado negativo. Y después también tenemos, que no sé si lo puse, como posibilidad la de hacer el cierre de las cuentas patrimoniales. En este caso, siempre primero tengo que cerrar las cuentas o refundir las cuentas de resultado. Y después puedo, si quiero, cerrar las cuentas de patrimonio, patrimoniales. En ese caso lo que voy a hacer es debitar todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto y acreditar todas las cuentas de activo. Lo que debo hacer el primer día del año siguiente es revertir ese asiento. Este asiento de cuentas patrimoniales es un asiento optativo. No todos los contadores lo hacemos, no todos los sistemas de contabilidad automáticos lo hacen. Entonces, con las últimas 6 columnas de esta hoja de trabajo, donde hemos clasificado las cuentas según su naturaleza, en patrimoniales, de resultado y cuentas de orden, vamos a realizar los estados contables, las notas y los anexos que necesite para aclarar los estados contables. Con las cuentas patrimoniales, es decir, las activas, las pasivas y patrimonio neto, con la columna de las activas y la columna pasiva y patrimonio neto, voy a hacer el estado de situación patrimonial, que es un estado estático, y voy a elaborar el estado de evolución del patrimonio neto, que es un estado dinámico, donde partiendo de la situación inicial del patrimonio neto, voy a mostrar todos los movimientos que las cuentas patrimoniales del patrimonio neto sufrieron a lo largo del ejercicio, como puede ser una nueva emisión de acciones,
la emisión de acciones por dividendos, por capitalizar dividendos en acciones, o la distribución de resultados, donde ustedes se acuerdan que dijimos que esos resultados acumulados o no asignados, o el resultado del ejercicio, lo podíamos distribuir en reserva legal, estatutaria, facultativa, dividendos a pagar en acciones, en efectivo, en especie, honorarios, directores y síndicos, y quedar un sobrante como resultado no asignado. Y en ese caso, toda esa evolución la voy a mostrar en el estado de evolución de patrimonio neto para llegar al total del patrimonio neto al cierre del ejercicio. Las cuentas de resultado, tanto positivo como negativo, van a formar parte o van a ser las cuentas que integren el estado de resultados. Y la consecuencia de este estado de resultados es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, que es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio tiene la característica de ser la única cuenta que interviene en 3 de los estados básicos. Interviene en el estado de resultados porque es la consecuencia de sumar algebraicamente las cuentas de resultado positivo y las cuentas de resultado negativo. Va a aparecer en el estado de evolución de patrimonio neto porque es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. E indirectamente va a estar reflejada en el estado de situación patrimonial en un solo renglón donde se muestra el total del patrimonio neto al cierre del ejercicio en el estado de situación patrimonial para poder seguir balanceando la igualdad patrimonial contable, ya que ustedes saben que la igualdad patrimonial contable, decíamos que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Se acuerdan? ¿Les recuerdan a eso o no? Sí, sí. Sí. También, con estas 6 columnas, las últimas 2, que van a ser las cuentas de orden, no pertenecen, como ustedes saben, al ente, y no son cuentas patrimoniales. Por lo tanto, estas cuentas de orden, en el caso de existir, van a estar o al pie de del estado de situación patrimonial o directamente en una nota aclaratoria diciendo que, por ejemplo, tenemos mercaderías recibidas en consignación, o diciendo, por ejemplo, que somos garantes de un préstamo o de un alquiler determinado. Entonces, se pueden exponer en el estado de situación patrimonial al pie o al cierre del proceso contable. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren ver algo de vuelta del Power o